que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos no somos más este mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente, conveniente, combinar con ustedes antes de comenzar cada programa el respectivo uso de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa antes de proceder a concretarlo. Y pensamos que si ustedes agregan una dosis de imaginación al modo en que ingresen a su mundo el programa, ya sea viendo el streaming, estamos en el canal de YouTube de la M530, o escuchando radio en cualquiera de los formatos, los más tradicionales o los más contemporáneos, si la experiencia suma la imaginación, ¿acaso un programa de radio se convierta en otra cosa? Eve Bonafini decía que bien elaborado en nuestra cabeza el concepto de la radio, notamos que termina funcionando una emisión, un programa, un momento en los teatros de la mente. Ahí tendríamos que llegar, a los teatros de la mente, que bien podrían ser los recovecos de la memoria. Así que en este lunes, el primer lunes del mes de agosto, el mes 8 del año, nosotros comenzamos con la experiencia. Podríamos decir que para la escena de lo que llamaríamos la cultura popular de la Argentina, la presencia de Enrique el Mono Villegas se extraña. A él le debemos una frase de combate y de cabecera que le dio nombre a un disco suyo, a un disco publicado en base a su obra. La idea es: al gran pueblo argentino, pianos. El Mono Villegas, como todo el mundo lo conoció, fue un pianista extraordinario del jazz argentino. Pero su comprensión del jazz era que no podía agotarse en tratar de tocar como tocaban los grandes en Estados Unidos. Él vivió, grabó, trabajó, luchó, se decepcionó en Estados Unidos, y que debía relacionarse con la música argentina. Por eso hay un Mono Villegas, pianista de jazz, tocando en Estados Unidos con grandes y muy famosos músicos, y tocando en Argentina y grabando discos con músicos estadounidenses. Y hay otra figura legendaria que tocó tango, que tocó folclore, que admiró a Horacio Salgán, gran pianista de tango, o Adolfo Ábalos, gran pianista de folclore, e interactuó con todos ellos. Fue un personaje muy grande de una Buenos Aires que ya no existe. Un aristócrata del pensamiento, un hombre muy culto, educado en una familia de la alta burguesía con poder adquisitivo, que gustaba de las tertulias, del cine, de la literatura, que no consideraba la música un hecho cultural aislado de todos los otros fenómenos, que amaba la música del Colón, pero que a la vez tenía calle, tenía noche, tenía eso que es muy difícil de definir y que en el jazz a veces se llama swing. Y gustaba mucho del uso de la palabra en público. En una época de su vida, sus conciertos eran como disertaciones sobre la música y la vida, acompañadas de su pianismo. Nunca grabó un disco en las convenciones de la industria discográfica. Iba e improvisaba en los estudios y eso era el disco. O llevaba los estudios a su casa y eso era el disco. Es decir, creía que el instante de magia de un artista tocando jazz, improvisando, o con los códigos del jazz tocando otra música, no podía congelarse y forzarse o hacerse a repetición. Cuando escuchamos la historia del jazz y sus registros, vemos que grandes músicos grababan toma 1, toma 2, toma 3, tomas 4, toma 5, buscando la mejor performance posible.
Y lo que veíamos publicado, lo que escuchábamos publicado era una selección de todas las versiones posibles. A Villegas le parecía que el acto vivo de tocar es irrepetible. Y exageraba una cosa, el apodo, mono, su aspecto de simio. Todo eso le causaba mucha gracia y mucha risa. Un aristócrata que podía reírse de sí mismo. Y que además frecuentaba los medios de comunicación, incluyendo la radio. Gustaba mucho de eso. Esa mezcla de artista y didacta, por otra parte. Este es un estándar de toda la historia del jazz, Over the Rainbow, a partir de la película de 1939, El Mago de Oz. Y el jazz acá es una música sin fronteras, sin nacionalidad. Es decir, podía ser un pianista de cualquier lugar del mundo. Como pianista del mundo, el Mono Villegas en el programa de radio de Antonio Carrizo hablando de el ingeniero del jazz, Duke Ellington. Eran tiempos de jazz, tu descubrimiento del jazz. Sí. Eran épocas de músicos como Ellington. ¿Qué era Ellington? Era el genio más grande que ha tenido el jazz. Yo dije una cosa y después la ratifiqué. Si Duke Ellington hubiera sido blanco, George Gershwin no existe. Pero si hubiera sido blanco, no hubiera escrito las músicas que escribió siendo negro. Y esto me lo ratificó él cuando le dieron la medalla ahí en el cumpleaños en Washington. Él por tocar 30 años de jazz y que se lo dije. Él dice, yo no sabía que estaba tocando jazz, yo creía que estaba componiendo música negra, dijo él. Y este es Sol y tú. Podríamos pensar que era un pensador filosófico urbano que podría entretener a la gente durante horas y horas charlando, evocando cosas, diciendo verdades, afirmándose en sus gustos, que es algo muy interesante, y al mismo tiempo discutiendo con tanta gente que habla la violeta. O con aquellos músicos que por un lado son músicos y por otra parte hacen tareas que no tienen nada que ver con lo artístico. Él tal vez podía, pero en Nueva York había vivido en un sótano. Cuando volvió a la Argentina, como parte de pago de lo que le debían, se trajo un piano. Después la familia de Adolfo Ábalos le regaló otro piano y entonces en el departamento en que vivía solo había 2 pianos. Como un personaje de su época, el Mono recibía en sus departamentos. Hacía tertulias, aquí lo vemos, recién hablábamos de eso, compartiendo un piano, una foto, con Horacio Salgán y con Adolfo Ábalos, 2 músicos totémicos de su instrumento, del tango y del folclore. Él podía tocar al estilo de ellos también. Y podríamos decir, el Mono no tenía pelos en la lengua. Sigue una conversación eterna en el programa de Antonio Carrizo. ¿Te gusta mucho tocar para el público? ¿Siempre pensás que hay alguno que está rompiendo el encanto en la platea? Mirá, algunas veces pasa que hay semejante plomo en el público que te mandan cosas que no podés tocar. ¿Te mandan efluvios secretos? Terrible, no podés tocar. Pero vos sabés que no hacen ruido ni nada. Hay 2 o 3 amigos, cuando están yo toco fenómeno, no sé por qué. Cuando está Horacio Salgano, Adolfo Ábalos, el Chino Ballester y qué sé yo, que son los que más me entienden a mí, yo toco fenomenal. Porque basta que el piano necesitas tocar y uno que te escuche, nada más. Lo mismo te puedo escuchar 24.000, porque hay uno, vos tocas para ese. Y es una ida y vuelta. Pero a veces se forma, viste, esos silencios formidables que cuando toca Andrés Segovia, por ejemplo. Silencio que no se oye nada. Entonces él puede tocar y todo. Ese es un misterio que se forma entre el público. Pero de repente te das cuenta que en algún rincón del teatro hay un plomón que... Sí, te mandan. Te manda efluvios. Sí. Yo cuando tenía el club ese, Enrique Villegas y sus amigos, ahí
en la calle Viamonte, sí, que empezaba Fenómeno, qué linda cosa, que eso fue la más lindo. Y me lo cerraron por ruido molesto. Porque uno que vivía al lado sé que no podía dormir con el batifondo que metía Tarita con la batería, tocaba Tarita, que es formidable. Bueno, y se llamaba Enrique Villegas y sus amigos, y empezaba a las 1:15, 1:30, hasta las 3 de la mañana. Y venían todos mis amigos, vino Martín Tarquerí, vino Botapec, vino Antonio Gades, y ahí fue una cosa fenomenal. Yo toqué Thelonious Monk, y Antonio Gades se levantó y lo bailó improvisando. Fue formidable eso. Y me lo cerraron por ruido molesto. El Mono Villegas yaceando Caminito. Podríamos pensar que pertenece a una escena, a una bohemia porteña de un tiempo definitivamente desaparecido, en que escritores, músicos, bailarines, periodistas, activistas de distintos puntos de la cultura hacían de las reuniones, de la interactuación, de las cenas prolongadas, de las citas en los departamentos, un culto. A esa misma escena pertenecieron Astor Piazzolla, Marta Argerich, Horacio Salgán, Adolfo Ábalos, gente muy talentosa, pero que bajaba sus niveles de figuración en conjunto y que se admiraba mutuamente. Podríamos pensar también en el Mono Villegas como una cátedra de buen gusto y de desperjuicio, Lo recuerdo sentado en un bar de Corrientes y Paraná, mirando a la gente pasar, tomando un café y observando las caras hasta sacar conclusiones. Muy del Mono Villegas. Esencialmente, el problema de este país es el mal coger, decía. Mirá los ojos y las caras. Todo eso se nota. Un día tocaba en un club de Nueva York, todos afrodescendientes, en la cuna del jazz, en la calle que fue cuna del jazz. Y cuando se acercaba al piano, se paró delante de él un hombre gigantesco. Él después sabría que ese hombre será Thelonious Monk y le dijo: "No, man, you are white". No, hombre, vos sos blanco. O sea, no vengas a tocar en este club, vos que sos blanco. Para nosotros el Mono Villegas era un muchacho de piel oscura, era un mulato. Para Thelonious Monk era blanco. Para Thelonious Monk. Pero los amigos, otros que intermediaron, hicieron sentar a Thelonious y que el Mono Villegas pudiera tocar. ¿Habrá tocado en Nueva York Caminito? El asunto es que cuando terminó su interpretación, Monk se paró, lo miró a los ojos y le dijo: "Sorry man, you are black". Es decir, perdoná, vos sos negro. Tal vez estaba diciendo que tenía lo que hay que tener. Eso que perezosamente llamamos swing. Que podría ser buen gusto, ubicuidad. Saber qué hay que tocar y qué no hay que tocar, qué hay que decir y qué valor tienen los silencios. En su conversación perpetua, el Mono Villegas cuenta de ese mundo cultural al que perteneció, admirador, obviamente, también de Carlos Gardel. ¿Te animas a hacer nombres si yo te digo algunos nombres de músicos, algunos están vivos, y sí, cerca? Sí. ¿Y vos me haces un comentario? ¿Cómo no? Siempre es bueno conocer el pensamiento de Marta Argerich. Es fenómeno. Son los dos pianistas que más me gustan actualmente a mí, son Marta Argerich
y eso está al lado Richter. Hay un abismo de distancia. Eso me hace acordar a mí otra anécdota, que yo tocaba, te acordás, clásico, era así. Toqué el concierto de Ravel, después toqué la Rhapsody in Blue, todo eso. El año 33, 34 el Consejo de Mujeres. Y el año 35 fue al Colón y tocaba un alemán que se llamaba Wilhelm Backhaus. Sí. Yo estaba al lado de una pianista que es famosa ahora. Y la golpeé así y le dije, che, este sí que toca el piano, nosotros estamos macaneando. Y desde entonces dejé de tocar clásico. Osvaldo Pugliese. Ah, fenómeno. El otro día tuve el placer de escucharlo después que toqué yo. Tocó Me conlleva. tal yumba ese que hacen. Será, ¿no? Sí, él dice que martillea el piano. Y formidable. Ahora, la duda que tengo con Pugliese es cómo él, que los arreglos de tango que hace no son nada fácil musicalmente, cómo tiene semejante éxito popular. Ah, ¿viste? Ese es un misterio que nunca lo he podido uno de los comprender. grandes misterios. Sí. Hace poco López Ruiz Sí. me dijo lo mismo. Es el Duke Ellington del tango. No es porque nada todo fácil. es difícil y le gusta a la gente y no. Eso no me lo he podido explicar. Ah, viejo, ¿ves? Sí, ¿Ves? Piazzolla. sí. Y Piazzolla es un músico que cometió la macana de escribir música de él en lugar de imitar a los demás. Porque estudió con Nadia Boulanger. Pero los que hablan de Piazzolla así tan despreciativos se olvidan de la enorme obra que tiene Piazzolla. Desde sus principios, que acompañaba el bandoneón a Gardel, a lo último que ha hecho, que es el quinteto, toda la evolución, hasta que hubo una sinfonía que se le estrenaron en esos conciertos que hacía Yo-Yo Quesada y en la radio que vino Sevisky. Sevisky, sí, Claro. Fabián Sevisky le dirigió. Salgán. Es un fenómeno. Ese no ha perdido el coso. Hizo una cosa que yo digo cuando los yugoslavos toquen la cantata que hizo para Carlito Gardel, que yo lo escuché en Mar del Plata, que es formidable, se van a dar cuenta que esa es música argentina. Está bien. Cuando los yugoslavos escuchen eso en yugoslavos. Gardel. Bueno, a mí nunca me gustó, por sus condiciones físicas, diremos, ¿no? Y sus aproximamientos a la fan fatal, ¿no? No me gustó, nunca. Los cantantes no me han gustado, salvo rarísimas excepciones, como Tony Bennett, Frank Sinatra, Nat King Cole, Argentinos, ninguno. Sí. Goyeneche, Rivero, ninguno. Sí. Me ha gustado Miguel Montero, mucho. Raro, ¿no? El Mundo Rivero. Porque Miguel Montero tenía el canyengue de la milonga al cantar. Me impresionó. Yo lo escuché en New York, lo escuché. Bruno Helber. Bueno, Bruno Helber es otra cosa ha tenido mucha suerte. Porque cuando iba a grabar los discos de los conciertos de Beethoven, Ferdinand Leitner, lo puso a él. Y tuvo una gran suerte y grabó y sacó con los conciertos de Brahms, sacó el premio del disco. Quiere decir que toca bien. Sí, y fue a la cosa. Sí, toca bien, sí. Pero... Te noto algo... Sí, no es como a mí me gusta que tocara. Bueno. Porque a mí me gusta Richter. No está mal decirlo. Cuando a vos te gusta Richter, ese es el anhelo que te iba a cantar. Cuando yo le dije, a quien le dije no la quiero nombrar, pobrecita. Y este sí que toca el piano, nosotros estábamos macaneando. Cuando lo escuché a Richter, me di cuenta que Backhaus también estaba macaneando. No sé si te das cuenta. Sí, claro. Quiere decir que en música siempre hay escalas superiores. Sí, pero eso es una cosa, como le dije a Napoleón Cabrera el otro día, con el jazz. Pero a mí me gusta Art Tatum, y ya después no me gusta más nadie. Después de gustarte Art Tatum se acabó. Porque es un abismo entre Art Tatum y los que lo siguen. Napoleón Cabrera era un famoso crítico de música que también tocaba. Un poquito tocaba. Los que trabajamos en radio, en los medios de comunicación, también en televisión, extrañamos aquella lógica en que debe haber un piano en el estudio. Las viejas radios, comenzando por Radio Nacional, Maipú 555, funcionaron en edificios en que dentro de cada estudio, en el caso de Radio Nacional son varios estudios, hay un piano y un piano de calidad, un piano conservado, un piano afinado, para que cuando un músico concurra a la radio pueda tocar el piano, sea pianista o no sea pianista. Es decir, si a un programa llega Lito Nevia, que haya un piano, que no sea Nevia el que tenga que traer un piano eléctrico para poder tocar.
La frase del Mono Villegas al gran pueblo argentino, pianos, una broma sobre el himno nacional, está claro, implicaba también que en los teatros, en los clubes de música, en los lugares donde los músicos deben hacer lo suyo, hubiera pianos en buen estado. Porque no es lo mismo un piano que se pueda tocar. Ahora, cuando el músico tiene ganas, siempre se puede tocar. Recuerdo una vez en un estudio de Radio Nacional en que vino invitado un famoso pianista y tecladista del rock anglosajón, Rick Wakeman, uno de los músicos del grupo Yes. Y había un piano en el estudio que muchos pianistas argentinos, cuando concurría el programa, no querían tocar porque creían que era un piano que estaba casi en desuso. Rick Wakeman se sentó con toda naturalidad, tocó el piano y dijo: es mucho mejor que el piano en que yo aprendí a tocar en el garage de la casa de mis padres. Ahora, este músico al que escuchamos tocar Caminito desde el jazz, que tocaba el jazz desde la música culta, admiraba también la música de raíz folclórica en la Argentina. De eso habla en la charla perpetua. Todos lo escriben en 6x8 y el folclore se escribe en 3x4. El único que descubrió eso fue Adolfo Ábalos. Ejemplo. Bueno, es muy difícil porque el ritmo 6x8 es binario, es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y el ritmo del folclore es que el primer tiempo es silencio, es 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Eso es chacarera, ¿no? Claro. ¿Por qué tomás para ejemplificar folclore la chacarera? Porque es lo que decía Adolfo Ábalos: talega de pan, talega de pan, talega de pan. Ese es el ritmo. Eso lo hizo. Y de repente descubrís el folclore, te contratan para hacer folclore en aquella época. ¿Cómo Claro. llegaste a eso? Por Martínez Ledesma. Y yo ¿Pero tenía por qué? que ir con ¿Por otro. qué? ¿Por qué Martínez Ledesma? Porque se fue, como se llama el pianista que estaba con él, que era Salgán. Yo lo fui a reemplazar. Antes tenía Calito García y después lo tuvo. Pero llamarte a vos para acompañar cantores era como una cosa muy loca, ¿no? Como delirante. Y yo toqué siempre jazz. Eso es lo que nadie sepa. Porque ellos tocaban la guitarra, hacían los ritmos y cantaban. Pues yo hacía variaciones y tocaba ahí lo que se me ocurría, pero siempre dentro del ritmo. Porque se lo aprendí a Adolfo Ábalos. Estamos recordando a el Mono Villegas, Enrique el Mono Villegas, que nació el 3 de agosto de 1913, es decir, hace 113 años, y murió, acaba de cumplirse el aniversario 40, en julio de 1986. Personaje de película o de novela. En la casa en que fue educado, en los barrios más caros de Buenos Aires, a él lo prepararon desde muy niño para ser un pianista con destino de conciertos en el Colón. De hecho, casi que no cursó estudios formales, porque la familia confiaba tanto en su preparación, en su formación, en su talento, que pudo no ir a la escuela a clases a cambio de que tocara el piano, de que estudiaran el piano. Le dejaron hacer lo que se le diera la gana. Es decir, a los 7 años dijo: no quiero ir más a la escuela, quiero dedicarme a estudiar y a vivir. Eso hizo. Pero claro, a los 7 años ya tocaba correctamente Mozart. Desde allí descubrió el jazz.
da la vuelta. Un gran compositor de música culta, Alberto Williams, le dio sus primeros rudimentos en la tarea de la instrucción musical. Pero ven o escuchan cómo toca Nostalgias Santiagueñas. Es un disco de folclore del Mono Villegas reeditado. Y sin embargo, detrás de todo esto, le dice Antonio Carrizo, estaba Chopin. ¿Qué era Metamorfosis? Eso es una cosa que se me ocurrió a mí con Radosique cuando estaba grabando ahí en Trova. Le digo, yo quisiera hacer los preludios de Chopin con contrabajo y batería, porque a mí se me ocurre que si Chopin viviera ahora, tocaría en esta forma los preludios, no como los escribió. Entonces hice la Metamorfosis. Puse la música siguiendo y modifiqué la división y la armonía. Pero leías. Tal cual, los toqué seguidos todos. Y los leías. Seguro. Y los modificabas en el teclado. Al mismo tiempo que leía, por ejemplo, leía un sol si re y lo hacía. No tiene nada que ver, ¿viste? Modificándolo. De Chopin, el preludio número 2 en la menor. El Mono Villegas yaceando. Duke Ellington, Louis Armstrong, Fats Waller, Art Tatum, Thelonious Monk, Bill Evans. El combo de las grandes influencias sobre su estética. Ya en los años 40 se sumó una escena como autor, como compositor, como pianista, pensando en el largo aliento, en obras importantes. Pero justamente esto lo hacía un sapo de todos los pozos. Para la música culta, alguien que se iba del registro, la autopercibida como música culta. Para la música de folclore, alguien que venía de afuera. Para los tangueros, un sapo de otro pozo. Y sin embargo, él era un músico, nacido en la ciudad de Buenos Aires y con una cultura muy amplia. La mordacidad a la hora de hablar de los otros, además de los elogios que dispensaba a los que amaban, era otro elemento. Es decir, podía comprarse enemigos muy fácilmente, sobre todo en la crítica. La música que escribió para obra de teatros, la música que escribió para películas, su interactuación con esas otras disciplinas, era un tipo de cinemateca, de teatro, un tipo muy ávido de cultura. Hablando con el maestro de radio Antonio Carrizo, aborda otro asunto, el reconocimiento de la gente de su talento. Decime, ¿vos creés que la gente te ha reconocido, te ha entendido, te considerás un artista? ¿Sos un incomprendido, un frustrado? ¿Tu manera de ser tan simpática, que suele ser agresiva, no ha ocultado tu esencia verdadera y secreta de gran artista? Describiste. No. ¿Cómo te pensás? Yo no me pienso ninguna, como me dijo una otra vez, si había evolucionado, yo no sé. Yo me siento y toco. Además hablo. Y digo lo que pienso. Y espontáneamente, y me confundo algunas veces con las cosas. Quiero hablar de un tema y me voy a otro, como Macedonio Fernández. Por relación al absurdo, me voy así. Pero sé que tengo alguna habilidad para darle vuelta a la tortilla a los enemigos que se me vienen. Pues se vienen, ¿no? Sí, se me vienen así, agresivamente, qué sé yo. Lo empiezo a hablar, y así que se dé vuelta así, sale amigo mío, me invita a comer y todo. No sé por qué tengo esa particularidad. Veo un público frío también y qué sé yo, le hago 2 o 3 chistes, me lo doy vuelta y me aplauden y todo. Encantado. Tengo esa suerte de tener lo que se llama comunicación. Ahora, en la parte musical no sé. Como tampoco sé si gozan viendo un Van Gogh. No se manda la parte. Nunca sé si se manda la parte de la famosa cultura, el ser humano. La tiene realmente o la aparenta tener para no quedar menos que el otro. Se pone de moda una cosa y se llena de gente y aplauden y todo, pero no sé si han comprendido realmente el asunto. Eso no lo sabe nadie. Si hay percepción verdadera.
En el 55 lo contrató un sello estadounidense para ir a grabar discos de jazz a New York. Era Columbia Records. En esa escena tocó en los clubes de jazz de New York con Cole Porter, Count Basie, Nat King Cole y Coleman Hawkins, entre otros como Thelonious Monk. En el 55 había ocurrido en Buenos Aires un golpe de Estado, la Revolución Libertadora o Fusiladora. Pero el sello le dijo, después de darle la elección de grabar lo que quisiera en un primer disco, que le interesaba que hiciera un disco sobre la obra del compositor cubano Ernesto Lecuona. Villegas dijo, no, a mí nadie me dice qué tengo que hacer, no lo voy a grabar. Vivía en un sótano. El portero que se apiadaba de él a veces le convidaba un poco de su desayuno, no tenía un mango. Y sin embargo tenía la altivez de un músico que se sentía importante. Anduvo por muchos lugares del mundo tratando de ganarse la vida como pianista. Volvió en el 63 a Buenos Aires. Aquí está versionando un clásico del repertorio de Duke Ellington, Caravana. Fue el primer pianista de jazz de todos los tiempos, el primer músico de jazz que tocó en el Teatro Colón. Eso ocurrió en el 71. Terminó grabando un disco, por ejemplo, con Ara Tocatlián, el saxofonista de Arcoiris. Su hijo, Arita, tocó anoche en Buenos Aires. Estuvo con nosotros la semana pasada. Es decir, se abrió a sonidos, el del saxo jazzero, aunque muy influenciado por Coltrane, de Tocatlián. Fue muy amigo de Jorge Luis Borges, de Macedonio Fernández, de Sul Solar. Astor Piazzolla le dedicó un tema. Ese tema se llama Villeguita. Uno de sus sobrinos es un músico de la escena del rock argentino, Miguel Zabaleta, el líder del grupo Suéter. Grabó su último disco de estudios en 1977 con Oscar Alén en contrabajo y Osvaldo López en batería. Cuando lo recordamos una historia llena de elementos fantásticos en una ciudad que, como esta, también se llamaba Buenos Aires. La tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Y a las 14:42, hablando de la ciudad de Buenos Aires y terminado nuestro comienzo de programa, de la mano y del oído de Mono Villegas, nos vamos rumbo al móvil de radio, al móvil 1, Martín Suárez. ¿A dónde estás a esta hora, Martín? ¿Cómo va? Buenas tardes, lunes. Más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es Plaza de Mayo, donde se siente siempre esta energía hermosa de las madres, bueno, de todo lo que vivimos a lo largo y ancho de la historia de la República Argentina, en este caso con una gran movilización de docentes de todo el país que están enrolados en el gremio mayoritario CETERA, que terminó hace cuestión de 40-45 minutos. Nosotros seguimos en la zona viendo cómo están desmantelando en este momento el escenario móvil, que es un camión donde fue el cierre del acto con oradores principales de los diferentes sindicatos que están nucleados dentro de la CETERA. Fue una jornada realmente masiva, de todos lados, con la adhesión de otros gremios mayoritarios jurisdiccionales, como es el caso de la provincia de Santa Fe y también de la provincia de Córdoba, donde el paro fue y el acatamiento prácticamente total, y donde rechazaron de plano lo que es esta amenaza por parte del gobierno de Javier Milei de descontarle a los gremios el 20% por no haber cumplido el 75% de la asistencia en todas las escuelas, bueno, que fue ampliamente superada, ¿no?, por la
adhesión total del paro. Los docentes marcharon en unidad, podemos ponerle de título a la jornada de hoy, porque dentro de la CETERA también estaban los que son oposición al oficialismo y también los gremios de izquierda que se movilizaron en una misma columna, cada uno con sus propuestas, tanto nacionales como locales, de aquí de la ciudad de Buenos Aires, en donde, sin lugar a dudas, uno de los temas principales que tiene que ver con los trabajadores de la educación, Carlos, es el congelamiento de la paritaria docente, que fue eliminada prácticamente apenas empezó el gobierno de Javier Milei. Sobre este tema hablamos con Romina del Pla, que es la titular del SUTEBA de La Matanza, que analizó precisamente lo que es la crisis salarial de todos los trabajadores de la educación, docentes y no docentes. Paritaria Nacional, mal llamada Paritaria Nacional, se reunió en marzo y fijó el salario testigo en 500.000 pesos. Bueno, es menos de un tercio de la canasta básica. Por lo tanto no hay referencia. En las provincias los salarios están muy lejos de la canasta básica. En la ciudad están en 1 millón, en la provincia en 833. O sea, estamos en la mitad o en un tercio de la canasta básica. Es una situación insostenible. Ahora, Romina, también es grave este hecho de perseguir a quienes tienen derecho a huelga, ¿no? Porque por un lado también es inconstitucional que no te paguen el día de trabajo no trabajado por el derecho a huelga, y por el otro ahora querer vaciar los sindicatos. Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, que esperemos que los gobiernos provinciales, que son nuestras patronales directas, no vengan con el descuento de los salarios, primer tema, ¿no? Y que no terminen avalando esta barbarie de Petovelo. Pero en el segundo punto, acá tenemos que ser muy claros en que tenemos que rechazar este intento de sanciones a los gremios y de imponer por encima de los derechos de los trabajadores que rigen a nivel internacional, que rigen a nivel nacional, este intento de impedir el derecho de huelga. Creo que Hay que dejar algo en claro, Carlos, que el gobierno nacional de Javier Milei primero fue por las obras sociales. Como no pudo avanzar para quedarse con las obras sociales de todos los sindicatos del país, lo que hace ahora es, a modo de escarmiento, aquel que protesta, siendo declarado un servicio esencial como es la educación, según Javier Milei, le va a descontar el 20% por no cumplir con la asistencia del 75% en todas las escuelas. Una locura por donde se lo mire. Bueno, esto también fue rechazo total de todos los gremios locales, nacionales y jurisdiccionales. Una locura más de la administración del presidente Javier Milei. Gracias, Martín. A vos, Carlos, hasta luego. Martín Suárez lo escucharon, Móvil 1 de la M530, reportando parte de la realidad. A esta hora, antes de que marchemos rumbo a la primera tanda, me siento obligado a agradecer muchísimo al público que anoche nos permitió otro lleno completo de la Carbonera en la sexta función con Esteban Morgado de nuestro espectáculo de resistencia tanguera, ¿no? Ese agradecimiento es extensivo a los propietarios y programadores de la Carbonera, un lugar hermoso en San Telmo, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, al público que nos permitió llenar y a los artistas que participaron. Carolina Minela. ¿Por qué razón te quiero? Le dimos la responsabilidad, vaya si estuvo a la altura, de cantar a Enrique Santos Discépolo. Y solo vos, nadie en la vida más que vos. Yo te deseo, y entre la risa y la burla yo arrastré mi amor. Llamándote. Nominada a los premios Grammy, ganadora del premio Gardel, Carolina Minela es una voz muy potente de la escena del tango del siglo XXI. Tus encantos de mujer. Roberto de Carré tiene 37 años. A los 17 años, este chico nacido en Junín era el cantor de la orquesta Color Tango, liderada por Roberto Álvarez, estilo Pugliese, aquí en los vices de su propia actuación, cantando Pasional. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos. Una ovación de la Carbonera repleta en este y otros momentos,
le estamos mostrando a los que participan del streaming el ambiente de la Carbonera anoche. Celeste González. El lunes próximo presenta en la Academia del Tango un espectáculo de homenaje a la mujer que hace 100 años, Rosita Quiroga, era la reina de la radio y de las grabaciones. Fue la primera figura de la escena musical argentina que grabó un disco. Antes de Gardel, de Corsini, de Magaldi, antes de Tita Merelo, antes de Nelly Omar. Antes de Libertad Lamarque, Rosita Quiroga impuso un modelo femenino para cantar: arrabalero, reo, milonguero, de relación con los payadores. Y lo que hace Celeste es tomar ese modelo y proyectarlo en el tiempo. Bueno, nos pueden acompañar si quieren. Maxi Pachecoy estuvo con nosotros aquí con los Clappers, ¿lo recuerdan? Nació en el Chaco. El onda que el agua blanca era más fresca que el río. Hizo una versión muy íntima de Naranjo en Flor, además de cantar un agregado, su carácter de neo-mesopotámico. Lo condujo a Oración del Remanso. Dejó un pedazo de vida y se marchó. Tu lágrima de ron me lleva. Las ilustraciones de Max Aguirre, músico y dibujante, son parte de nuestro espectáculo. En 1945, 10 años antes, Fragmento un pensador nacional de Cátulo Castillo. Ortiz, fue sorprendido en las calles de Buenos Aires por una cosa que La historia oculta en la última curda. Nuestros espectáculos siempre terminan alentando a la gente a participar en una versión colectiva, en este caso de La Cigarra. La clásica canción de María Elena Walsh. Esteban Morgado se incendió nuevamente tocando Libertango. Tuvimos nuestro momento milonguero, los milongueros tomando el escenario y bailando la milongaza, la puteada de Esteban Morgado. Tuvimos esa gratísima sensación de estar resistiendo con arte, con elegancia, con calidad y también con coraje a la oscuridad de esta era. En este momento en que a tanta gente le cuesta la vida e incluso invertir unos pesos en una noche de encontrarse, creemos que esta fue una función dorada. Volveremos a hacer este espectáculo en La Carbonera. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por el apoyo. Pero lo que viene ahora es una nueva función de La Patria No Se Vende este fin de semana en Lanús. En el Perón de Lanús. Entradas ya en venta por Alternativa Teatral. Amigos, si estás en Lanús, amigas, si estás en Lanús, si estás en Wildes, si estás en Quilmes, si estás en Lomas de Zamora, si estás en Temperley, si estás en Avellaneda, te invitamos a almorzar. El domingo el espectáculo empezará a las 14, las puertas del Perón se abrirán a las 13 con nuestro espectáculo político. Ahí tenés en nuestro flyer algunos elementos. Evita, el general Don José de San Martín, Diego Armando Maradona, Eve Bonafini. Podríamos agregar a Juan Gelman, a Leopoldo Marechal,
a Lionel Messi como símbolo del equipo argentino de fútbol, que en un gesto hizo más que varios cancilleres en la demanda argentina por Malvinas. Y en este espectáculo, el lugar es muy hermoso, es la cuarta o quinta vez que hacemos La Patria No Se Vende en Lanús. Tiene en el público del conurbano un público preferencial. Así que agradeciendo muchísimo la Carbonera repleta de anoche y repleta de significados y sentidos políticos, los convocamos a todos los que puedan para el domingo que viene, al mediodía, en Lanús. Aguante la provincia de Buenos Aires. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. La Tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Chacarera trasnochada, con los ojos lagrimeando, por las calles de la luna la muerte se va bailando. La muerte se va bailando porque tiene alegre el vino y dentro la chacarera viene cortando camino. Viene cortando camino, pero anda sola y perdida, con una estrella en el pelo entre despierta y dormida. Quemadores y cocheros, ahí se va la chacarera, apisonando la sombra debajo la polvareda. No faltando el acullico, ni cómo y con qué llamarlo. No hay quemador que se duerma con la guitarra en la mano.
la mano, se me hace el mundo chiquito y el aire se vuelve angosto para pegarles el grito. Quemadores y cocheros, ahí se va la chacarera, apisonando la sombra debajo la polvareda. Chacarera trasnochada, Florencia Dávalos con nosotros. Les cuento, el domingo que viene, domingo 9 de agosto, a las 20, en el Galpón B, que queda en Cochabamba, 2536, en el centro de la capital federal, se va a desarrollar la peña folclórica llamada La Dávalos. ¿Cómo le va a La Dávalos en esta tarde de lunes? Muy bien, Poli. Muy bien. Qué lindo estar acá de vuelta contigo. Acá tengo un ejemplar de este libro de poemas y letras de tu papá, del señor Jaime Dávalos. El libro ese se llama El Nombrador, es una edición de 2010, hermosa edición. Con la obra completa, que a través de Editorial Fabro, que el que tenía los libros, van a estar a la venta. Es una edición limitada, van a estar a la venta en La Peña. Bien, les cuento la idea. La Dávalos, que homenajea no a una persona, sino seguramente a más de una de los Dávalos, es un espacio de encuentro y celebración colectiva que nace alrededor de un fuego, que es la obra de la familia Dávalos, impulsada por Florencia Dávalos, que está aquí con nosotros, junto a Manu Navarro. Manu, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? La idea es la colectivización del arte, no solamente la familia Dávalos o la Dávalos aquí presente, sino invitados especiales. En esta edición, el domingo que viene, el primer domingo de acá en adelante, ¿quiénes están de invitados? Tenemos a Tomás Lipán, Made in Jujuy. Made in Purmamarca, provincia de Jujuy, y otra queridísima amiga cantora que es hija de Lela, Pacheco era el padre, Eduardo Pacheco, ambos muy amigos de mi viejo, salteños, que se fueron a vivir a Jujuy, así que también se viene desde Jujuy especialmente. Se viene el norte, ¿no? Se viene todo el norte para celebrar la Pachamama y bueno, eso es una verdadera cantora popular, la Moni. Bien, si hablamos de la familia Dávalos, ¿cuántos Dávalos se dedicaron a la música? Yo diría al arte, porque arte. Músicos, mi viejo, mi tío Arturo Dávalos, hermano de Jaime, y Julia Elena, mi hermano Marcelo y yo. Son 5 Dávalos en la música. En la música. Después mi tío Ramiro, hermano de mi viejo, también pintaba, un gran pintor, maravilloso. Y el tío Baica también escribía. A ver, de los hermanos de mi viejo nadie más. Después mi tía María Eugenia cantaba, pero no profesionalmente, pero bueno, todos eran así medios artistas. Si no, trabajaban la artesanía, pintaban o cantaban o escribían. Y bueno, y todo viene de ahí también del abuelo Juan Carlos, del escritor, claro, ¿no? De esa casa salieron todos estos personajes. Una dinastía. Y de ahí vengo yo. Y de ahí venís vos. Y vienen algunas canciones que son virtualmente inolvidables, canciones del repertorio de la música popular argentina, de tu papá solo, de tu papá con Eduardo Falú. Hay un repertorio, Dávalos, que eso es muy tremendo. Y muchas canciones todavía creo medio desconocidas o no tan cantadas. O que de repente el efecto de El Jangadero, Milo J. Claro, surge ahí. Que de repente todo el mundo dice, pero ¿y esto? ¿Dónde estaba? Y estuvo siempre. La canción del Jangadero de Milo J ahora es. Sí. Pero bueno, celebrado, yo creo que ya hablamos de este tema, pero yo siempre celebro cuando una canción de mi viejo es cantada por distintos tipos de intérpretes, porque eso quiere decir que primero que sigue vigente la obra, que sigue interpelándonos, nos sigue hablando esa obra, y además que tiene la posibilidad de llegar a unos públicos que yo, por ejemplo, no llegaría nunca al público de Milo J. El otro día estaba leyendo un libro de un crítico de música y músico que se llama Diego Fischerman sobre grandes canciones de la historia argentina, y marca cómo en medio de una pulseada con la música mesopotámica
que estaba muy de moda en los años 60, hay un empeño de muchos músicos del norte por refinar extremadamente la lírica del folclore, y que tu padre es uno de esos ejemplos del que extremó la lírica, del que escribió cosas de una belleza que superan el canon posible de la música de folclore de entonces para tratar de despegarse y de brillar de otras maneras, ¿no? Sí. En lo erótico, en lo poético, incluso en lo político, ¿no? Totalmente. Digamos, Jaime se despegó de lo que venía siendo hasta ese momento la escritura de las letras del folclore. Claro. Elevándola, digamos. Elevándola con la poesía, y dejando, digamos, lo paisajístico de lado, o lo pintoresco del paisaje, para meterse en algo más profundo, donde el hombre y lo político, lo social. En el Jangadero, por ejemplo, que claro. ya que la traes a la canción, los oficios, claro, los oficios y la gente que por ahí bueno, tenían trabajos muy duros como el Jangadero. Imagínate traerte los maderos o los troncos donde desde el Alto Paraná hasta donde estaban los puertos, donde recién ahí la madera subía a los camiones y la llevaban por el resto del país. Y sobre todos esos asuntos, además del paisajismo de una parte del folclore, también había una romantización de los oficios, que son oficios duros, bruscos, terrible, que destruyen la vida de los humanos, ¿no? La de los mineros, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La zamba de los mineros. Te quería buscar algo para leerles, va. Es un poema que hace a Eduardo Falú. Ya lo voy a encontrar. Que es el autor del prólogo del libro de 2010, Eduardo Falú, gran dupla de tu padre. Hermoso. ¿Podemos leer lo que dice Eduardo Falú de Jaime, por ejemplo? Con gusto. Hace ya casi 30 años que Jaime nos dejó, pero basta con entonar o escuchar una canción con sus versos para que su voz tan sonora, tan salteña, tan castellana y su figura de duende grande y guerrero tártaro vuelvan con la fuerza irresistible de los elementos. Para los antiguos egipcios, Ta, dios en Memphis, había creado el universo por la acción combinada de su corazón y de su lengua. En el Génesis, Yahvé, con su solo decir, creó la luz, las tinieblas, las aguas, la tierra, las plantas, los animales y el hombre. Todo gran poeta, al nombrar las cosas, está repitiendo el gesto primordial de aquellos dioses, está creando realidad, descorriendo el velo que oculta el sentido último del ser. Ya había dicho Shelley que los verdaderos legisladores de la humanidad son los poetas. Por la poesía es que las palabras dejan de ser moneda común de cambio para convertirse en instrumentos de magia. La salta que Jaime cantó es harto más rica, compleja y verdadera que la mera salta geográfica y turística. Hace casi 30 años que Jaime se fue, pero para quedarse siempre en el alma, el paisaje y la gente de Salta. Siempre que busco al fondo de la calle un cerro, lo encuentro a Jaime y nada más. Bien, Jaime Dávalos escribió, entre otras canciones históricas, Canción del Jangadero, La Golondrina, La Nochera, Vidala del Nombrador, Samba de la Candelaria, Samba de los Mineros, Samba de un Triste, Samba Enamorada, Vamos a la Zafa, Trago de Sombra, Tiempo Dorado, Hacia la Ausencia. Es una obra tremenda, ¿no? Que nos sigue hablando ahora en voz alta. ¿Querés cantar? Dale. En lugar de buscar, aprovechando que dale, sí, que una que sepamos de memoria, dale. Una que sepas de memoria de ese repertorio. Empezamos con Samba de los Mineros, ya que la mencionamos. Pasaré por Gualfín, me voy pa' Corral Quemao, a lo de Marcelino Ríos,
para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy ese cantor, nacido en el carnaval. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajá. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del Culampajá. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Yo no soy, ando porque ando y no más. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta samba me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan solo esta samba me recordará. Molino del Maray, que mueles con tanto afán. Marcelino pisando el vino, Paredes el oro del Culampajá. Marcelino pisando el vino, Paredes el oro del Culampajá. La samba de los mineros tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Para poner en valor exacto la obra de Jaime Dávalos, alguna vez Eduardo Falú planteó esto y lo dijo con estas palabras: estábamos acostumbrados a las letras pintorescas del folclore que no decían nada. Jaime empezó a decir otras cosas y a usar figuras muy nuevas que impactaron en la gente y me impactaron a mí. Si uno estableciera una especie de ranking o lugar donde convivan los grandes poetas que aportaron a la música de raíz folclórica su formación, se encontrará con Hamlet Lima Quintana, con Ariel Petrocelli, con Jaime Dávalos, con Armando Tejada Gómez, con figuras muy grandes. Pero hay que decir que Jaime Dávalos estuvo antes que el resto, que fue aquel que inauguró un camino. Y en el caso de Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana, que grabaron discos diciendo su poesía, los dos habían escuchado antes a Jaime Dávalos, por ejemplo, decir su Vidala del Nombrador. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido. No me hago ni me deshago, y en este ser no más vivo.
Vengo del ronco tambor de la luna, en la memoria del puro animal. Soy una astilla de tierra que vuelve hacia su oscura raíz mineral. Soy el que canta detrás de la copla, el que en la espuma del río hay volver. Paisaje vivo, mi canto es el agua que por la selva sube a florecer. Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombró la tierra que el trópico abraza, puente de estrellas, cintura de luz, y al corazón maderero de Salta subo en bagualas por la noche azul. Vengo de adentro del hombre dormido, bajo la tierra gredosa y carnal, rama de sangre florezco en el pino y el amor bárbaro del carnaval. Apenita soy Arjona, nombre que no se hay perder, y aunque lo tiren al río, sobre la espuma y volver. Esa forma en que pronunciaba he de volver tu padre diciendo hey de volver. Hey de volver. Hey de volver. Viste que de estos temas hay muchas versiones. Algunos cantan he de volver, otros hey de volver. O hey volver también. Hey volver, como habla el... Entre la espuma, ¿cómo dice? De la espuma del río hay volver. No, ahí dice hay volver. Hay volver. En vez de, no es a de volver, sino hay volver. Como habla el hombre de campo, supongamos, el hombre del interior profundo. Atahualpa Yupanqui lo recordamos componiendo solo o con Pablo del Cerro, que en realidad era Nenet, su mujer francesa. Cuando nos sale Manuel J. Castilla, nos sale Leguizamón. Cuando nos sale Ariel Petrocheri, nos sale Daniel Toro. Las duplas de grandes compositores, esos que hicieron un montón de cosas. Armando Tejada Gómez, César Isela, aunque no excluyentemente. Cuando pensamos en Jaime Dávalos, además de lo que hizo solo, pensamos en Eduardo Falú. Recién escuchamos lo que Eduardo Falú escribió sobre Jaime Dávalos. A Eduardo Falú, de Jaime Dávalos, dice esto: nacimos junto al amor del pueblo. Mis poemas con tu voz y tu guitarra. Queríamos cantar sencillamente, como en nuestros arroyos de montaña, poner en cada sílaba la música que dicta la sangre cuando pasa por nuestro corazón, el sentimiento que es la constante universal humana, respirar lo entrañable que nos duele, que es saludable ventilar el alma, confesarnos con Juan de los Palotes, decir por él lo que hasta él mismo calla. En la canción dejar el testimonio de la poesía que nos visitaba,
para que con fundamento cante el pueblo y con el canto se despene el alma. Cantar claro, bien claro, que se sienta la hondura a que llegaron las palabras, que la profundidad cuando es oscura puede ser solo dimensión negada. Por eso, Eduardo, escribió Jaime Dávalos, nos iremos juntos, sobre los 4 rumbos de la patria, a destapar el polvo del olvido, yo con mis versos, vos con tu guitarra. Si esta fuera la tarea, es una tarea lograda en un país muy complejo por las invasiones bárbaras, en que hay más gente que sueña con conocer Memphis y Liverpool que gente que sueña con conocer Valderrama o las cataratas del Iguazú. Es una rareza de la Argentina, y estos muchachos, entre muchos otros, también los del tango, bancaron un montón de trapos en medio de las invasiones bárbaras que ocupaban los espacios de radio y televisión, los espacios de la difusión, y que de una u otra manera ganaron una parte de una batalla cultural, ¿no? Totalmente, muy difícil de luchar contra eso. Yo creo que por eso Jaime aún sigue vigente, pero al mismo tiempo desconocido en algún punto. Nosotros porque nos interesa, estamos en el tema, pero hay gente que, vos decís, Jaime Dávalos o María Elena Walsh, no tienen ni puta idea. Supongo que sí. Nos quedamos con la gente que sí tiene una puta idea de quién son y que con eso se ahí, divierte. bueno, la Dávalos es un poco esa resistencia, digamos, a resistir el olvido, resistir el que estas obras, como las de todos los poetas que mencionaste anteriormente, y muchos otros que seguramente que no nombramos y están, y por suerte nuestro folclore es tan rico en ese sentido. Bueno, traerlo a este espacio de encuentro que va a ser esta peña, que vamos a hacer ahora este domingo 9 de agosto, pero también queremos repetir cada 2 meses, hacer una y ver cómo nos va. La peña con tu apellido, Lada, a los domingos 9 de agosto a las 20, Galpón B, que queda en Cochabamba, 2536, en la capital federal, en el barrio de San Cristóbal. Va a estar el ensamble Sembrando Legüeros. Que eso te quería contar un poco. ¿Cuántos bombos además de Tomás Lipán y de Mónica Pacheco, va a venir el ensamble Sembrando Legüeros que dirige Mariana Mariñel Arena, que es percusionista y maestra enseña a tocar el bombo. Esta vez van a venir 10 o 12, pero son un montón. Es como una tropilla, claro. Son como 50, son una cosa de loco. Y nos vamos a cruzar con la comunidad de canto que yo dirijo, entre talleres de canto folclórico y de clases individuales, donde tengo una propuesta que se llama Encontrar tu propia voz. ¿Cuántos son ahí? Y son otros 10, así que vamos a juntar 10 y 10, somos 20 arriba del escenario haciendo de las nuestras. Ojalá que haya 2000 abajo del escenario y si no, que haya 200. Queremos escucharlos, ya que vinieron con voz y guitarra a la radio. ¿Qué hace la golondrina? Y algo de, sí, ¿no? Algo de Falú, ya que lo mencionaste. Bueno, sí. Igual la vida del nombrador era de Falú. A ver si nos sale la introducción parecida como para hacer un homenaje ahí a Eduardo. Vale. ¿A dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la claridad. Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad, la inmensidad. Veleros de las tormentas se van las nubes, en surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz,
cruzando el mar, cruzando el mar. Un cielo de barriletes tiene la tarde, el viento en las arboledas cantando va, y desandando los días mi pensamiento también se va, también se va. Cuando los días se acorten junto a mi sombra y en mi alma caiga sangrando el atardecer, yo levantaré los ojos pidiendo al cielo volverte a ver, volverte a ver. Vuela, 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 golondrina, vuelve del más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Hablando de estas canciones que viven para siempre y hablando de cruzar el mar, hay un escritor español muy connotado, escritor y periodista, que se llama Juan Cruz Ruiz. Fue uno de los dos fundadores principales del diario El País. El diario El País, la fundación del diario El País ocurrió al final de la dictadura de Franco, después de caído Franco, en los años 70. Juan Cruz Ruiz fue el corresponsal del propio diario en Londres. El otro fundador, Ramón Chao, era el padre de un músico después famoso como Manu Chao, Manuel Chao, nacido en el exilio de su padre en París. Juan Cruz Ruiz escribió un libro de memorias extraordinariamente hermoso que se llama Muchas veces me pediste que te contara esos años. Es una memoria personal, una especie de diario íntimo sobre cómo se formaban los jóvenes españoles de los 70 durante la larguísima dictadura del franquismo. En ese libro, Juan Cruz Ruiz habla sobre la importancia de un selecto grupo de canciones del cancionero argentino que cruzaban el mar y llegaban a España y despertaban un montón de sentimientos. Los arreglos vocales, la música folclórica, exactamente en el medio del corazón de españoles progres que buscaban otras canciones, otro universo. Saben que esa España oscurantista, hiperreligiosa, católica al extremo del Opus Dei, lo que trabajaba era un nacionalismo bobo que expulsaba a muchísimos autores de canciones a otros países o los obligaba a referenciarse en otras cosas. Y lo que cuenta este escritor español, Juan Cruz Ruiz, a veces el diario Clarín publica unas notas suyas aquí, los libros son de Alfaguara, es que la tonada de Un viejo amor, letra de Tu padre, música de Falú, le despertó la sexualidad a millones de adolescentes españoles que escuchaban la canción en la radio y se encontraban con una imagen súper erótica al principio de esa canción. Lo mismo dice Diego Fischerman en su libro sobre las canciones argentinas, que el erotismo de esa letra no tiene antecedentes ni posterioridades. La idea de un beso y una boca que se abre como un damasco lleno de miel. Este es Jaime Dávalos diciéndose. El mar era en tus ojos la infinita inocencia del agua que hasta el cielo busca la inmensidad. En su verdor salobre arde la claridad, a mi asombro exclusiva, en íntima dehiscencia. Entornados tus ojos
Miran desde la bruma el tierno advenimiento floral de la mañana, o bajo el mediodía de viento y resolana, sobre el azul y el oro, el triunfo de la espuma. Desde una adolescente madurez sonreías, más allá del deseo que en mi carne encendías, el limpio animal puro que vences de estupor. Los fuegos del retiro desolado te ofrece, aún viendo que inacible y constelado crece en tus ojos marinos el inefable amor. Gracias. No hay por qué. Es revivir a tu padre, ¿no? Es bueno decir que tu padre murió cuando vos tenías 11 años. Sí. Por eso, es como que yo me reencontré con él, no me encontré con el poeta ya de más grande o de adolescente, en realidad. Y cuando jugaban para de antes de eso era como un papá, qué sé yo, medio raro mi padre igual, pero... Era raro, cuando jugaban a las escondidas le daba gancho a todas, ¿no? Terrible, o sea, era un oso juguetón y cariñoso también, era como un niño más en la casa. Nosotros vivimos muchos años, en el breve periodo que vivimos en Salta, no, pero antes de eso y después también vivimos en Zárate, provincia de Buenos Aires, de donde es mi madre, María Rosa, y hasta el 79 vivimos en casa de mis abuelos, que tenían un ramo general que se llamaba Casa Poggi, ferretería, ramo general, un negocio muy grande en una esquina de este barrio de Villa Mazzoni, y esa casa tenía muchos patios. Tantos patios tenía que mi viejo se hizo un quincho en uno de los patios. Quincho, a donde se traía a todos sus amigos a hacer asado y guitarreada. Ahí era como el reducto de él. Y en ese patio de naranjos, limones, había un durazno, un mandarino. Estaba buenísimo para jugar a la escondida, era como el lugar ideal. Y el guacho se iba, ¿viste? No sé cómo hacía para escabullirse, pero de repente estábamos todos buscándolo por toda la casa y él estaba sentado mirando la tele. O sea, lo encontrábamos adentro de la casa. Claro, no se había escondido, se había retirado de la escena. Se había retirado del patio nomás. O más o menos así. Supongo que por la adolescencia de la historia que cuenta, la boca que se abrió como un damasco lleno de miel no era la de tu madre, sino una novia de la juventud. Sí, de la juventud, que debe haber tenido un montón de novias. Claro, hasta ahí las canciones de verano, las canciones de repertorio de verano al lado del mar eran más parecidas a las de Donald. Claro, Las olas y el viento, Sucundún. Claro, que a las obras maestras. Y en este caso sobre un tópico, un romance de verano, dos adolescentes que se encuentran al lado del mar, termina convirtiendo en una canción de un nivel de influencia que cruza el océano, llega a España y queda vibrando en el aire, ¿no? Cada vez que suena la tonada, que nunca fue una tonada, que es una samba, claro. Es que es una samba, eso lo hablamos con Juan Falú un día acá, cuando le pedimos canciones y él interpretó, voy a hacer la tonada, pero no es una tonada. Siempre fue una samba. Eduardo solía decir que era un aire de tonada. Que es un ritmo muy mendocino. Claro, pero no tiene el cogollo, no tiene la dedicatoria final, pero la estructura es de samba. Pero Eduardo decía que era un aire de tonada. Así que a la historia de la tonada le viene bien y a la historia de la samba también. Y hablando de esto, porque cuando dijiste cruzar el mar, ¿no? Cruzar el océano, que las golondrinas hablan de eso, me pasó que hice una gira en 2010 a Colombia y fui a un festival que se llama Bandola, un festival que hace como, no sé, ya debe ser por lo menos 30 años que están haciéndolo en la zona de Sevilla, en Colombia, y me tocó cantar en un teatro y justo se corta la luz. Yo me agarré un ataque porque era todo con proyecciones y palmó todo. Era cuando
cuando estaba con el proyecto de Memoria de la Semilla, bueno. Y bueno, me tuve que arreglar con un guitarrista que era el que me acompañaba, un colombiano que se había aprendido todo el repertorio de Jaime, y pusimos velas en toda la base del escenario, así, unos cubos, no sé qué, armamos todo y me largué a cantar y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y fue tan mágico, porque yo empecé a cantar Las Golondrinas y todo el público, a oscuras total, se puso a cantar Las Golondrinas conmigo. Es decir, Colombia. Uno no sabe hasta dónde llegaron las canciones, pero llegaron muy lejos. Estas canciones llegaron muy lejos. Fue tan hermoso vivir eso, ¿viste? Vivir lo que uno sabe por ahí porque se lo imagina, pero vivirlo realmente, estar ahí, confrontar con eso, a lo lejos que han llegado estas letras, estas músicas. Sobre el tópico de las canciones y a dónde llegan, y los jangaderos y los oficios duros, Ramón Ayala, otro gran autor y compositor, no lo nombramos, pero merece estar ahí por en favor. El Parnaso. Solía contar que una vez a él lo invitaron a Cuba, al principio de la Revolución, a Casa de las Américas, hizo un viaje con 5 países antes para que después en el pasaporte no le figurara que había ido a Cuba, toda una historia, y estaba cantando delante de una gente en Casa de las Américas y vio que había un señor de anteojos y otro como de barba que lo miraban muy interesadamente mientras hacía sus canciones de repertorio, y que cuando terminó, esos dos señores vinieron. Uno era Salvador Allende, que todavía no era presidente de Chile, ni mucho menos, era un socialista chileno, y otro era el Che Guevara, al que él no lo conocía. No era que el Che Guevara salía en las fotos en los diarios en la Argentina en el 62 todos los días, en el 61, claro. 62. Y el Che le dijo, le agradezco mucho que usted escribió canciones sobre la zafra y los jangaderos. El Che había nacido y crecido en Misiones antes de que su familia fuera a vivir a Córdoba, porque para mí son un recuerdo de mi infancia y son las canciones que nosotros cantamos en la Sierra Maestra. Yo con la guitarra tocaba esas canciones y les enseñé a todos sus canciones, Ramón Ayala, así que muchas gracias. Y Ramón Ayala decía, yo no sabía ni quién era el Che ni que eso había ocurrido, ni a mí me gustaban mucho mis canciones, ni yo las cantaba demasiado, pero habían llegado tan lejos que uno no podía imaginarlo, ¿no? Totalmente. Así que bueno, gracias por esta visita. Ojalá esta primera peña el domingo que viene en el Galpón B, Cochabamba 2356, entradas por Punchline, te dé pilas y ganas, y les dé todo pilas y ganas, que sean muchas las peñas en adelante cada 2 meses. Les pedimos una más antes de que digan. Quiero invitar al público también a que se sume a la clase de canto con caja que voy a dar al principio de la peña, porque antes de que inicie la peña empieza a las 9 y a las 8 va a haber una clase que voy a dar con Mariana, con la percusionista. La idea es que el público se sume a cantar en un momento del concierto. Canto colectivo. Sí, es una peña medio concierto, pero que integra al público con los artistas. Y estarán los que, como es peña, querrán bailar. Va a haber danza, va a estar Flor Vignovich en la danza, va a estar Mauro Chabatini con los vientos, tocando el clarón, varios instrumentos de viento. Y así que yo también voy a bailar. Va a haber momento para todo, para bailar y para cantar y para compartir, así que bien, se viene la Dávalos, la peña, la Dávalos y el Manu estuvieron esta tarde aquí con nosotros. Esta es la última. ¿Qué querés que cantemos? Lo que ustedes quieran, la tonada del viejo amor. Porque dejaste el poema ahí, faltó claro, la canción. Pero y ahora viene la canción. Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy tan sola mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy tan sola mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso,
como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en mi corazón, que es ancho y negro el olvido y entre el otoño en mi corazón. Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Tu pelo suelto en el viento como un torrente de trigo y luz. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Una hermosura. Gracias por haber venido, Manu, gracias, a la radio. Gracias, Flor. Gracias de verdad, ¿no? Este monstruo de la historia de la música popular argentina, Jaime Dávalos, que hoy pasó por nosotros, escribió estos versos que yo creo que poetas muy reconocidos como Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, hubieran envidiado. Estas dos imágenes al final, ¿no? La belleza de una jornada, de un día bajo el sol, y la tristeza de recordar que eso terminó. Quisiera volverte a ver, sonreír frente a la espuma, tu pelo suelto en el viento, como un torrente de trigo y luz. Yo sé que no vuelve más el verano en que me amabas, que es ancho y negro el olvido, que entra el otoño en el corazón. Río abajo por el Alto Paraná, es el peso de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo,
son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás del horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar. Piel de barro, fabulosa lámpara al agua, me devora la pasión de navegar. Mi destino sobre el río es derivar desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Muchísimas gracias a los oyentes, a las oyentes, les oyentes de radio por la gigantesca interactuación con nosotros a lo largo de todo el programa. Buenas tardes, soy la ganadora de las entradas para Humor Bobo. ¿Se acuerdan? La semana pasada sorteamos entradas. Además de la amable recepción, el espectáculo es hermoso, lleno de risas, reminiscencias y relatos. Estoy muy agradecido. El espectáculo fue divino y estaba, por otra parte, el teatro lleno. Rubén Guerresi dice: hola, gracias por el espectáculo que brindaron anoche en La Carbonera. Nos escribe desde Sarandino. No hay por qué. Gracias por haber estado en el espectáculo. Lida de Sabreda, qué gran programa y qué grosa Florencia con Manu. Estaremos en la Dávalos el domingo que viene. Gracias por difundir tan hermosa música. Nos escribe, está obvio, de Saavedra. Fue magnífica, dice Irma Parentela, magnífica la función de anoche de Resistencia Tanguera. El espectáculo se va enriqueciendo cada vez más con nuevos cantantes, además de la poesía y la música que brindan Carlos Polimeni y Esteban Morgado, y las ilustraciones de Max Aguirres. Osvaldo Isaía dice: hola, qué hermosura todo lo que pasan del querido Jaime Dávalos, es uno de los más grandes. Abrazos desde Valvanera. Jorge Berg nos escribió: es que una samba también se puede vagolear y también tonadear. Hablaba sobre lo que contábamos recién hace un ratito respecto a Tonada, un viejo amor, una obra maestra. Gracias por este programa, me han llevado a mi infancia, dice Karina Pilar Moreno, cuando con unos 4 años, sentada en el piso, miraba embobada a Falú tocar la guitarra en la tele, una tele chiquitita y en blanco y negro. Me hicieron emocionar hasta las lágrimas con cada canción. Estos son algunos de los muchísimos mensajes de oyentes esta tarde. Crispu nos escribe desde Tras la Sierra: querida radio, escribo así como si fueran una persona, porque así siento la comunidad de la M530. Les escribo desde Tras la Sierra, Córdoba, porque aquí hoy ha comenzado el juicio de Oscar González y ya desde el inicio de la audiencia hubo irregularidades. La comunidad, aparte de ella, está movilizada, pero necesitamos que esto trascienda la provincia para que el Poder Judicial se sienta presionado. Sé de su federalismo y compromiso, por eso me atrevo hoy a escribirles. Muchísimas gracias por los mensajes. Esto que viene son PNTs de la radio. Aquí en la radio tomamos café Bantú, aroma y sabor único. El café de esta radio se puede disfrutar si estás en tu casa o en una oficina en cualquier momento con máquinas expendedoras de última generación. Para eso es muy fácil, @Café Bantú, café de especialidad, o www.cafebantú.com.ar. Aquellos que necesitan café dulce utilizan en la radio Endulcina. Si estás cuidando tu salud y no querés dejar de disfrutar, pasate a Endulcina. Es un edulcorante que rinde más y le da el toque perfecto a tus infusiones y recetas de todos los días. 0 calorías, 100% de sabor. Encontrarlo en tu supermercado o farmacia más cercana. Endulcina es el sabor de cuidarte. Cumplidas las obligaciones y el trabajo con las y los oyentes de radio, nos metemos un poquito en el mundo del Negro Cele. El Negro Cele es Celedonio Flores. Nació un día como hoy, el 3 de agosto de hace 130 años, en 1896. Fue un letrista de una era muy importante, de principios de siglo. Lo canta Hugo del Carril. ¿Quiénes eran estos de la esquina de Corrientes y Esmeraldas que se calzaban de cross? Los pitucos de principios de siglo. Estaba Jorge Newbery ahí. Hay una alusión a otros niños bien de la era.
borrachos de Estaba Macoco Álzaga Unzué, de un cemento en la Real Academia. el negro Cele venía de muy abajo. El Royal Pigal y se juega. Había sido boxeador. Al principio, durante 5 años, fue letrista exclusivo de Rosita Quiroga, la primera mujer que grabó discos en la Argentina, una heroína de la historia de la radio. Y después, un tal Carlos Gardel se hizo cargo de difundir ese repertorio. No vente el engrupe de su corazón. Glosó en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo quien en tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Una frase para siempre. Esta mezcla del lunfardo y el barrio, y también el espíritu moralizante para hacer el tango que te haga importar. de un tipo que escribió Margot, canta Edmundo Rivero, Mala Entraña, Viejo Coche, El Bulín de la calle Ayacucho, Viejo Smoking, ¿Por qué canto así? Corrientes y Esmeralda, acabamos de escucharla, Muchacho, Pobre Gallo Bataraz, Si se salva el pibe, La Mariposa, La Musa Mistonga. Y que escribió además, publicó libros de poemas con este y un repertorio más ampliado. La historia cuenta que en 1920 le envió por correspondencia a un diario que se llamaba Última Hora un poema, se llamaba Por la Pinta. Tenía entonces 23 años. Le pagaron 5 pesos por la colaboración. Pero resulta que en la ciudad había unos muchachos que tenían un dúo, se llamaban Gardel y Razzano, que leyeron el poema y le pusieron música con el nombre de Margot. Desde lejos se te embroca pelandruna bacanada que naciste en la Las historias moralizantes de los varones que hablan de las mujeres y sus malos pasos. Una chica humilde, bonita, que para escaparse de la pobreza a las pilchas de percal, ese cuerpo que te trabaja con el cuerpo. del candombe de algún tango en los Gardel grabaría 21 temas de Celedonio Flores. mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros. Después de esos años en que escribió exclusivamente por un contrato para Rosita Quiroga, Mentiras, no fue un guapo compadre. desde Julio Sosa a Ignacio Corsini, desde Alberto Gómez a Edmundo Rivero, abordaron su repertorio. Vos rodaste por tu juventud. El problema de este repertorio fue que en el 43 una dictadura militar prohibió el lunfardo y durante años, hasta avanzado el peronismo, el tango estaba censurado. Sin embargo, hay canciones que saltan el límite del tiempo y de las censuras e incluso el cambio de modales en una sociedad. Y aunque algunos no lo podrían cantar hoy, Mano a Mano, esta es la versión de Caetano Veloso en vivo de Mano a Mano, se constituyen en clásicos para siempre. Es una canción de 1920, Mano a Mano. Es decir, que un siglo y 6 años después, cambiado el contexto, la obra sigue siendo importante. Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer.
Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Cuando grabó este tema, Caetano anduvo mucho tiempo preguntando qué significaba el galán que te acamala. Aparentemente acamala, que te mantiene. Fue una palabra inventada por Celedonio. No hay demasiada literatura sobre ella. Hoy sos toda una bacana. Sí sabemos que con el cello de Jacques Morellenbaum la vida te ríe y canta. Y el melodismo de Caetano. Los morlacos del otario los tiras a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Mano a mano cruza fronteras. Y deja como otro repertorio, como otras canciones del repertorio. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. Un montón de ideas que quedan flotando en el aire de los tiempos. Las locas tentaciones de la vida disipada. Se te ha entrado muy adentro del pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores en estas horas, cuando todavía no es la tarde, ni tampoco la mañana ni el mediodía, de 14 a 16, aquí en la M530, Somos Radio, intentamos hacerles la mejor de las compañías posibles en este mundo, en este instante. Esperanzas en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Más de una vez me escuché decir que la resistencia está, todo el hidalgo valor de la vida. Yo quiero tener fe para seguir